Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy inmensamente agradecida de tenerlos una vez más acompañándome. Hoy, como les adelanté, vamos a desentrañar un tema que ha sacudido las redes sociales y ha generado un debate candente: las acusaciones que señalan que Demet Özdemir, la carismática y talentosa actriz turca, habría sido víctima de un acto tan vil como ser drogada y, peor aún, posiblemente envenenada. Sé que es un tema delicado y que puede generar controversia, pero precisamente por eso es importante abordarlo con seriedad, buscando separar la verdad de la ficción y analizando todas las aristas de este complejo entramado. Así que prepárense para un viaje que nos llevará por los rincones más oscuros del mundo del espectáculo, un recorrido lleno de giros inesperados, revelaciones impactantes y, sobre todo, un análisis profundo de los rumores, las especulaciones y la posible realidad detrás de estas acusaciones. Y como siempre, antes de sumergirnos de lleno en el tema, quiero recordarles que si disfrutan de este tipo de contenido, si les interesan los chismes del mundo del espectáculo, las historias detrás de las celebridades, los misterios que los rodean y, en general, todo lo que tenga que ver con el fascinante y a veces turbio mundo de la farándula, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Sus suscripciones son el motor que impulsa este canal y me permiten seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Demet Özdemir, un nombre que resuena con fuerza en el universo de las telenovelas turcas y que ha trascendido fronteras, conquistando corazones en todo el mundo. Su talento innato, su carisma arrollador y su belleza innegable la han catapultado a la fama internacional, convirtiéndola en una de las actrices más queridas, solicitadas y admiradas del momento. Su presencia en pantalla es magnética, su capacidad para transmitir emociones es asombrosa y su conexión con el público es inigualable. Sin embargo, como suele suceder con las figuras públicas de su calibre, la fama, el reconocimiento y el éxito vienen acompañados de un escrutinio constante, una lupa implacable que examina cada aspecto de su vida, desde sus decisiones profesionales hasta sus relaciones personales. Y lamentablemente este escrutinio a menudo conlleva la propagación de rumores, chismes y especulaciones, algunos más fundados que otros, que pueden dañar la imagen y la reputación de la persona en cuestión. Y en las últimas semanas, la sombra de la sospecha y la incertidumbre ha caído sobre Demet Özdemir, con acusaciones alarmantes que involucran drogas, envenenamiento y conspiraciones dignas de una novela de espías. Todo este torbellino mediático comenzó con una serie de comentarios en redes sociales, el caldo de cultivo perfecto para la propagación de rumores y especulaciones. Algunos usuarios, observadores atentos del comportamiento de Demet, notaron ciertas inconsistencias y peculiaridades en sus apariciones públicas. Su discurso, en algunas ocasiones, se volvía un tanto incoherente, como si estuviera luchando por encontrar las palabras adecuadas. Su mirada, en otros momentos, parecía perdida, distante, como si estuviera desconectada de la realidad que la rodeaba. Y en algunos momentos particularmente preocupantes, se la veía visiblemente desorientada, confundida y con dificultades para mantener el equilibrio. Estos comportamientos inusuales, que contrastaban fuertemente con la imagen habitual de Demet como una persona segura de sí misma, elocuente y llena de energía, rápidamente encendieron las alarmas y comenzaron a surgir las primeras teorías, las primeras hipótesis para explicar este extraño fenómeno. Algunos, con una visión más benigna de la situación, argumentaban que Demet simplemente estaba sufriendo de agotamiento extremo debido a su apretada agenda de trabajo. Su ritmo de vida es frenético, con largas jornadas de grabación, viajes constantes, compromisos promocionales y una constante presión mediática. Es comprensible, decían, que su cuerpo y su mente estén pasando factura. Otros, con una actitud más suspicaz y desconfiada, insinuaban que Demet podría estar atravesando problemas personales, una crisis emocional o una situación difícil que la estaría afectando profundamente. Estas teorías, aunque plausibles, no terminaban de explicar completamente los comportamientos observados. Pero la teoría más impactante, la que realmente captó la atención de todos y la que ha generado la mayor controversia, fue la que afirmaba que Demet Özdemir había sido drogada e incluso envenenada, una acusación gravísima que, de ser cierta, constituiría un delito atroz. Esta teoría, como es de esperar, se propagó como la pólvora a través de las redes sociales, alimentada por la falta de información oficial, la ambigüedad en las declaraciones de los representantes de Demet y la sed de sensacionalismo que a menudo caracteriza a este tipo de plataformas. Se tejieron historias complejas y elaboradas, que involucraban a rivales profesionales celosos de su éxito, dispuestos a todo para verla caer,
a exparejas despechadas, buscando venganza por una relación fallida, y hasta a oscuras sectas secretas con intenciones malévolas, que habrían puesto sus ojos en Demet por razones misteriosas y siniestras. Por supuesto, la gran mayoría de estas historias carecían de fundamento alguno y se basaban en meras especulaciones, conjeturas sin pruebas y teorías conspirativas dignas de una película de ficción. Sin embargo, la persistencia de los rumores, la gravedad de las acusaciones y la creciente preocupación de los fans obligaron a tomar cartas en el asunto y a analizar la situación con la mayor objetividad posible. ¿Pero qué hay de cierto en todo esto? ¿Hay alguna evidencia concreta, alguna prueba irrefutable que respalde estas acusaciones tan serias y alarmantes? La respuesta, lamentablemente, no es sencilla ni satisfactoria. Hasta el momento, y esto es crucial, no existe ninguna prueba contundente, ningún dato verificable que demuestre que Demet Özdemir fue drogada o envenenada. No ha habido informes policiales que confirmen la existencia de una investigación en curso, no se han presentado denuncias formales por parte de la actriz o sus representantes y, lo más importante, no se han publicado resultados de análisis toxicológicos que confirmen la presencia de sustancias extrañas en su organismo. De hecho, el silencio oficial por parte de Demet y su equipo de representantes, un silencio que puede ser interpretado de muchas maneras, ha contribuido a alimentar aún más la especulación y la incertidumbre, creando un vacío informativo que ha sido llenado con rumores y teorías sin fundamento. Sin embargo, y aquí es donde la situación se vuelve más compleja, el hecho de que no haya pruebas no significa necesariamente que las acusaciones sean completamente falsas o que deban ser descartadas de plano. Es importante recordar que en muchos casos, las víctimas de este tipo de delitos, especialmente cuando se trata de figuras públicas, prefieren guardar silencio por miedo, vergüenza o por temor a represalias. La presión mediática, el escrutinio público y el riesgo de dañar su imagen y su carrera pueden ser factores determinantes para optar por el silencio. Además, es muy posible que Demet y su equipo estén llevando a cabo una investigación discreta, por su cuenta, para evitar dañar su imagen pública, para proteger su integridad personal y para recabar pruebas que puedan sustentar una posible denuncia. Otra posibilidad que no debemos descartar es que los comportamientos inusuales que se le atribuyen a Demet sean el resultado de otros factores, completamente ajenos a las drogas o el envenenamiento. Como mencioné anteriormente, el estrés, la fatiga, la ansiedad y la depresión son problemas comunes en el mundo del espectáculo, donde la presión constante, las expectativas elevadas y la falta de privacidad pueden tener un impacto devastador en la salud mental de las celebridades. Es posible que Demet esté simplemente lidiando con el peso de la fama, que esté sufriendo las consecuencias de un ritmo de vida extenuante y que sus momentos de desorientación sean el resultado de la presión constante a la que está sometida. También es importante considerar la posibilidad de que Demet esté sufriendo alguna condición médica preexistente, un problema de salud que podría estar afectando su comportamiento y su estado de ánimo. Y por último, pero no menos importante, es fundamental considerar la posibilidad de que todo este revuelo mediático sea, en realidad, una campaña de desprestigio orquestada por sus detractores, una estrategia maliciosa para dañar su imagen y perjudicar su carrera. En el competitivo mundo del espectáculo, las rivalidades son comunes y no es raro que se utilicen tácticas sucias, como la difusión de rumores falsos, la manipulación de la información y la creación de una imagen negativa, para socavar la reputación de un competidor. Difundir rumores sobre drogas y envenenamiento podría ser una estrategia para perjudicar la carrera de Demet, para reducir su atractivo ante el público y para generar dudas sobre su profesionalismo y su integridad. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Cuál es la verdad detrás de todo este misterio? La respuesta, como he dicho antes, es compleja, llena de matices y plagada de interrogantes. No podemos afirmar con certeza que Demet Özdemir fue drogada o envenenada. No tenemos pruebas suficientes para sostener esta afirmación. Sin embargo, tampoco podemos descartar por completo esta posibilidad. Los comportamientos inusuales que se le atribuyen a Demet, la persistencia de los rumores, la falta de información oficial y la complejidad de la situación nos obligan a mantener una actitud cautelosa, a no sacar conclusiones precipitadas y a analizar todos los escenarios posibles. Lo que sí podemos hacer, y creo que es nuestra responsabilidad como espectadores y como consumidores de información, es analizar la situación desde una perspectiva crítica y reflexionar sobre los peligros de la especulación, el sensacionalismo y la propagación de noticias falsas. Las redes sociales, si bien son una herramienta poderosa para la comunicación,
el intercambio de información y la conexión entre personas también pueden ser un caldo de cultivo para la difamación, el acoso y la propagación de rumores sin fundamento. Es fundamental verificar la información antes de compartirla, contrastar las fuentes y ser conscientes del daño que podemos causar al difundir rumores sin fundamento y al participar en campañas de desprestigio. En el caso de Demet Özdemir, es fundamental respetar su privacidad, evitar caer en juicios prematuros y ofrecerle nuestro apoyo incondicional. Si ella decide hablar sobre este tema, debemos escucharla con atención, sin prejuicios y con la mente abierta. Si por el contrario prefiere guardar silencio, debemos respetar su decisión, entender sus motivos y evitar presionarla para que revele información que no quiere compartir. Y ahora quiero hablarles un poco sobre la importancia de la salud mental, un tema que a menudo se ignora o se minimiza en el mundo del espectáculo. En un entorno donde la imagen lo es todo, donde la perfección se exige constantemente y donde la presión mediática es implacable, es fácil descuidar el bienestar emocional y la salud mental. La presión constante, el estrés, la ansiedad, la depresión y la baja autoestima son problemas comunes entre las celebridades, que a menudo se ven obligadas a lidiar con expectativas irreales, críticas despiadadas y una falta de privacidad que puede ser asfixiante. Es fundamental que las figuras públicas tengan acceso a recursos y apoyo profesional para lidiar con estos desafíos y para mantener su salud mental en óptimas condiciones. Además, es importante que la sociedad en su conjunto sea más consciente de la importancia de la salud mental y que se eliminen los estigmas asociados a las enfermedades mentales. Las celebridades, al compartir sus propias experiencias, al hablar abiertamente sobre sus problemas emocionales y al buscar ayuda profesional, pueden contribuir a crear una sociedad más comprensiva, más solidaria y más dispuesta a apoyar a quienes están sufriendo problemas de salud mental. Volviendo al caso de Demet Özdemir, es posible que ella esté lidiando con problemas emocionales que están afectando su comportamiento y su bienestar. Si este es el caso, es fundamental que reciba el apoyo que necesita para superar estos desafíos y para recuperar su equilibrio emocional. Como fans, como seguidores y como personas empáticas, podemos ofrecerle nuestro cariño, nuestra comprensión y nuestro apoyo incondicional. Y podemos evitar contribuir a la propagación de rumores, especulaciones y noticias falsas que solo pueden empeorar su situación. En resumen, el caso de Demet Özdemir es un claro ejemplo de cómo la fama puede convertir a una persona en blanco de rumores, especulaciones y acusaciones infundadas. Si bien no podemos afirmar con certeza que ella fue drogada o envenenada, tampoco podemos descartar por completo esta posibilidad. Lo que sí podemos hacer es analizar la situación desde una perspectiva crítica, respetar su privacidad, evitar caer en juicios prematuros y ofrecerle nuestro apoyo incondicional. Y sobre todo, debemos recordar la importancia de la salud mental y la necesidad de ofrecer apoyo a quienes están lidiando con problemas emocionales. Espero que este vídeo les haya resultado interesante, informativo y útil. He intentado abordar este tema con la mayor objetividad posible, separando la realidad de la ficción, ofreciéndoles una perspectiva equilibrada y analizando todos los escenarios posibles. Recuerden que la información es poder, pero también puede ser un arma de doble filo. Por eso es fundamental verificar la información antes de compartirla, contrastar las fuentes y ser conscientes del daño que podemos causar al difundir rumores sin fundamento. Quiero agradecerles a todos, desde el fondo de mi corazón, por haber visto este vídeo hasta el final. Significa muchísimo para mí. Espero que hayan disfrutado del contenido, que les haya resultado útil y que les haya hecho reflexionar sobre la importancia de la salud mental y la responsabilidad que tenemos como consumidores de información. Me encantaría saber qué opinan sobre este tema. ¿Creen que Demet Özdemir fue drogada o envenenada? ¿O creen que los rumores son infundados? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones, debatir con ustedes y aprender de sus perspectivas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like. Me ayuda muchísimo a crecer y a llegar a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, con sus contactos en redes sociales, para que más personas puedan informarse sobre este tema, reflexionar sobre sus implicaciones y tomar conciencia sobre la importancia de la salud mental y la responsabilidad que tenemos como consumidores de información. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes, contenido exclusivo, análisis profundos y entrevistas fascinantes. Nos vemos en el próximo vídeo.
Adiós.